Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche colección, una hora de radio en la que hablamos de cine clásico, que no es el cine antiguo ni el cine en blanco y negro como muchos piensan, sino el mejor cine de todos los tiempos, de ayer y de ahora mismo. Hoy vamos a recordar a una de las actrices más bellas que ha conocido el cine español. Ahora lo puedo decir porque ya no lo soy, pero era una mujer que tiraba de espaldas, te caías de espaldas, de culo, como vulgarmente se dice. Siguiendo con el cine de nuestro país, nos visitará también el técnico por excelencia de los efectos especiales. Yo la única cosa que puedo decir es que habré hecho miles y miles y miles y miles de efectos. Reyes Abade nunca ha hecho daño a ninguna persona, a nadie. Hablaremos de amores lésbicos en las películas. Vete a la cama y te llevaré el desayuno, como hacía cuando empezamos a salir juntas. ¿Te acuerdas, niñita? Y terminaremos dándole un repaso a la carrera de uno de los gigantes de la historia del cine, el director ruso Sergei Eisenstein. Soy un hombre que boxea por la libertad de la expresión cinemática. Si a todo esto le sumáis un poco de música de cine que iremos escuchando entre reportaje y reportaje, ya tenéis una idea completa del programa que hemos preparado para hoy. Así que no perdemos más tiempo. Comienza Sucedió una noche colección. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. Now I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl, but between our dreams and actions lies this world. Estamos escuchando a Bruce Springsteen con la canción que compuso para la película Pena de Muerte, que dirigió su amigo Tim Robbins y protagonizó otro de sus colegas, Sean Penn. Dead Man Walking se titula. Y como os anunciábamos al comienzo, vamos a empezar recordando a una actriz española, Sara Montiel. Aunque las nuevas generaciones quizás solo conservan de ella su imagen de personaje televisivo, es, por derecho, una de las grandes estrellas de la historia del cine español. Nena, me decía loco de pasión. La actriz contaba en sus memorias que en una ocasión fue recibida en el Vaticano por Pablo VI. El Papa le contó que era un gran admirador suyo y que había visto todas sus películas. Luego sacó un papel de una cartera y le entregó la sinopsis de una película que, según él, debía interpretar, la historia de Eva Lavalier, una cupletista que acabó siendo monja. Otra anécdota, durante el rodaje en Hollywood del western Yuma, los extras y actores que interpretaban a los indios hacían vida separada del resto del equipo. La única a la que dejaban unirse a ellos en los descansos era Sara Montiel. Un día los indios se declararon en huelga.
El director Sam Fuller pidió a la actriz que mediara ante ellos y Sarah consiguió que volvieran al trabajo, con lo que la película se pudo terminar. Estas son solo un par de anécdotas que ilustran la persuasión que tenía y las pasiones que nuestra protagonista despertaba entre la gente más variopinta. Aunque ella apenas fue al colegio, siempre estuvo rodeada de personalidades del arte y la cultura, gracias, según contaba la propia Sarah, a su intuición natural. Y de pequeñita, con 2 y 3 años, me iba a lo mejor. Decía, hoy que va pues aquello, coño, y luego era un Rembrandt o un Goya. Ay, este hombre que bien habla, ay, me gustaría oírlo porque me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Y luego pues era Neruda. Escritores como Hemingway o León Felipe, políticos como Indalecio Prieto, científicos como Severo Ochoa perdieron la cabeza por ella. Se casó 4 veces, pero tuvo muchos amantes. He venido simplemente a rogarle que me acepte una pequeña invitación. Tengo en mi cuarto una botella de champán francés, frappé. Tuvo idilios, por ejemplo, con Gary Cooper, James Dean o Marlon Brando, aunque ella siempre consideró el gran amor de su vida al dramaturgo Miguel Miura, con el que estuvo a punto de casarse. Miguel me dejó de querer para que yo lo dejara. Y eso no lo comprendí. Yo estuve casi un año, casi me enfermo del corazón. Y ya me decía mi madre, no mujer, es que te ha dicho que no te quiere porque para no casarte, porque mira, es muy mayor, tú eres muy joven, hija mía, ¿qué va a ser de ti? Y no solo levantaba pasiones entre las personalidades, sino entre el público corriente. Por ejemplo, un niño manchego llamado Pedro Almodóvar coleccionaba fotos suyas de pequeño y años más tarde le dedicó un homenaje en su película La mala educación. Aquí vimos las primeras películas de Sara. También aquí nos metimos mano por primera vez, Enrique y yo. Me tiemblan las rodillas de emoción solo de pensarlo. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. Sara Montiel no nació en París, sino en La Mancha, en Campo de Criptana, en el año 1928. Sus padres eran pobres y enseguida la niña quiso ayudar en casa. Trabajar con esas manos tan bonitas. Vamos, ¿qué cosas tiene uno que oír? Prefiero ganarme un jornal cosiendo o bordando. Y yo prefiero que me ahorquen. La costura no era lo suyo, sino cantar, bailar e interpretar, y así lo demostró en un concurso de talentos que ganó en Valencia. Usted, señorita, ha ganado el premio. Si tenía que ser, ya nació para reina. A raíz de aquel concurso le salió una prueba en la productora Cifesa. Creo sinceramente que vales. Puede ser una gran artista. Todos le auguraban un gran futuro, pero tuvo que curtirse como secundaria en muchas películas como Bambú o Locura de amor, donde daba vida a la amante de Felipe el Hermoso. ¿Sois amigos del rey? Puede decirse que el rey y yo somos una misma persona. ¿Y si yo quisiera entrar en palacio? Eso no es difícil. Podría buscaros una ocupación cerca de los reyes. Por ejemplo, Dama de la reina. ¿y os daríais por bien pagado solo con verme? Hacia 1950, harta de ver cómo su carrera no despegaba, tomó una decisión difícil: dejar España para probar suerte en México. No, vámonos ahora mismo. Ahora mismo. No creas que me engañas. Sé que huyes de lo que más quieres. A pesar de eso, me das una gran alegría. Hago siempre lo que quiero, sin que de nadie me esconda. En México la bautizaron cariñosamente como Sarita y no tardaron en presentarla como la española más guapa del mundo. Ahora lo puedo decir porque ya no lo soy, pero era una mujer que tiraba de espaldas, te caías de espaldas, de culo, como vulgarmente se dice. En poco más de 5 años, Sarita Montiel rodó 15 películas en México. Y ahora, damas y caballeros, vamos a presentar nuestra máxima atracción, la bellísima y sensacional Piel Canela. Piel Canela, Cárcel de mujeres y varias películas junto a Pedro Infante, una de las grandes estrellas del cine y la canción mexicana. Perdóneme usted, Zapatitos. No me llames Zapatitos. Está bien, Zapatitos. No haga caso, Manuel, y venga a cantarnos otra canción. Pero... ¡A cantar, hijo! Con usted la alegría ha vuelto a entrar en esta casa. Pero la etapa mexicana también llegó a su fin. Adiós, Martín de mi alma, y que Dios te bendiga. Adiós. Yo me entiendo. Su belleza exótica había llamado la atención de Hollywood, que buscaba en ella a una nueva Rita Hayworth. Para todos nosotros nunca has sido un sí. Fui aceptado como uno más. Pero nunca puesto a prueba. Naciste americano y morirás como naciste. Aquí la oímos haciendo de india en Yuma. Rodó también Veracruz, junto a Gary Cooper, y Dos pasiones y un amor, dirigida por Anthony Mann, del que se enamoró y acabó casándose con él. ¿Y qué significa luna de miel? Luna de miel es una expresión de los blancos para
para describir la intimidad que dos personas pasan después de casarse. El matrimonio no duraría mucho, ya que Mann era 22 años mayor que ella, pero Sarah no estaba contenta en Hollywood. Se daba cuenta de que siempre la encasillaban en papeles de mexicana o india y llegó a una conclusión. Nunca serás feliz siendo un Sioux. Para entonces había llegado una oferta de España para rodar una película, la historia del ascenso y caída de una cupletista que no era más que una excusa para enlazar números musicales que recuperaban viejos éxitos del cuplé, un género ya casi olvidado en los años 50. Cuando empezamos nos llamaron cupletistas, luego tonadilleras, canzonetistas, pero es lo mismo. No. Género ínfimo. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Sarah Montiel cantaba el Fumando Espero y el resto de las canciones de la película con una sensualidad pretendidamente sofisticada que arrasó entre el público. El último cuplé se convirtió en la película más taquillera del cine español durante muchos años y su éxito traspasó nuestras fronteras. Vamos, payasal, no oyes. Es tu primer éxito. Merveilleux, épatant, la plus grande vedette española. En efecto, se había convertido en una gran estrella, la actriz mejor pagada de nuestro cine en la década de los 50. A partir de entonces se dedicó a explotar la fórmula de la sensualidad sofisticada, un registro que ella fue perfeccionando y que le llevaba a menudo a controlar personalmente los ángulos de filmación más apropiados o los filtros que los operadores debían utilizar. ¡Violetas! Violetas en diciembre, cómpramelas. ¿Violetas? Sí. Las de la suerte. Solo valen un real. Venga. Ay, gracias, señorito. ¿Esa vende? Y nosotras ni nos estrenamos. ¿Pero qué tendrá ella que no tenga yo? La violetera, Carmen la de Ronda, Esa mujer, Pecado de amor, títulos que si bien no supusieron grandes aportaciones artísticas, abrieron nuevos horizontes eróticos a toda una generación de espectadores, con esa mezcla imposible de cercanía manchega y exotismo. Bésame, bésame mucho. En 1973 protagonizó su última película, 5 almohadas para una noche. Para entonces ya se avistaba la moda del cine de destape. ¿Pero qué hace usted aquí? Tengo frío. Quizás si llevase usted algo más encima. Pero pase, pase. Gracias. Mejor algo. Considérese en su habitación. Sarah decidió entonces abandonar el cine y se dedicó a grabar discos, a montar espectáculos musicales o a hacer programas de televisión. Mandarles un saludo muy cariñoso a todos los latinoamericanos, porque sé que ven siempre mi programa de Ven al Paralelo. Y tengo una demanda muy grande de canciones, y yo ya no sé qué canción cantar, porque quieren boleros, quieren todo tipo de canción. El público gay la convirtió en uno de sus mitos y no había transformista que se preciara que no incluyera en su repertorio una buena imitación de Sarah. En los últimos años de su vida, Sarah Montiel era ya un personaje en sí mismo sin necesidad de películas o discos. Su estrella brillaba en las revistas del corazón y en los programas de la tele. Por ello supimos que su administrador le había estafado dejándola casi en la ruina. Incluso tuvo que poner en venta su piso de Madrid, anunciándolo ella misma en un vídeo. Hola, soy Sarah Montiel y has venido a mi casa de Madrid. Pasa y te la voy a presentar antes de que venga otro para comprarla, que la tengo en venta. Entra. Pero esa imagen que ofrecía el mundo del cotilleo no debe ser la que conservemos de ella. Mi madre dice que usted ha sido una gran artista. Mejor que esa. Mejor que todas. Yo también quiero ser artista. Le sé todas sus canciones. Sarah Montiel es por encima de todo un icono, una figura de culto. Fue antes de la aparición de Penélope Cruz la única española capaz de triunfar en Hollywood, un mito de nuestro cine que sin ser la mejor actriz ni la mejor cantante, consiguió ser por encima de todo una gran estrella. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
todos os suena esta melodía, pero quizá algunos no sepan que proviene de una película, Anónimo Veneciano, un film romántico de 1970 protagonizado por Florinda Volcan y Tony Musante. El Love Story italiano lo llamaban. Su tema musical se ha convertido en un clásico mucho más famoso incluso que la propia película. Y vamos a seguir hablando de amor, pero de amor lésbico, tal y como lo hemos visto reflejado en la pantalla. El reportaje que vamos a recuperar lo emitimos originalmente hace 3 años, a raíz del estreno en España de la película Carol, que contaba la relación amorosa entre 2 mujeres, una elegante y rica, Kate Blanchett, y otra más joven y de clase trabajadora, interpretada por Rooney Mara. Las relaciones lésbicas resultan de lo más normal en las películas hoy en día, pero no siempre ha sido así. A principios de los años 30, la Iglesia Católica y varias organizaciones norteamericanas como la Legión para la Decencia o la Liga de Mujeres amenazaron con promover boicots por el contenido de algunas películas que consideraban poco ejemplares para la sociedad norteamericana. No crees en el infierno, ¿verdad? Desde los 7 años. Pues yo sí. Fue así como los grandes estudios crearon el Código Hays, en el que se especificaba lo que se podía mostrar en la pantalla y lo que no. Debemos estar atentos a las escenas, actos o diálogos que puedan resultar ofensivos. Los responsables de esta industria no queremos semejantes películas y no permitiremos que sean exhibidas. La homosexualidad masculina aparecía contemplada en este código bajo el eufemístico nombre de perversión sexual, pero la femenina no se especificaba, y no porque se permitiera, simplemente no se les pasaba por la cabeza que a algún guionista se le ocurriera tratar este tema. Tiene interés con una mujer. Pruebe algún día conmigo y verás si lo tiene. Eso no quiere decir que no hubiera lesbianas. No sé a qué te refieres. Bueno, es solo que ella no es una chica corriente. No es normal como lo eres tú. Claro que existían, aunque el cine ni siquiera se atrevía a nombrarlas. No obstante, algunas veces y a pesar del Código Hays, se colaban pequeños detalles lésbicos en algunas películas. ¿Me da esta flor? Claro. En la película Marruecos, Marlene Dietrich, vestida de hombre, le pedía una flor a una chica y luego le plantaba un beso en la boca. También se vestía de hombre y besaba en los labios a una de sus doncellas, Greta Garbo, en La reina Cristina de Suecia, insinuando que entre ellas había algo más que una buena relación reina-cortesana. ¿Damos una vuelta en trineo? Ahora no puedo. ¿Por qué no? Embajadores, tratos, consejos. ¡Qué aburrido! Hoy dispondré de tiempo al atardecer, Eva, te lo prometo. Iremos a pasar 2 o 3 días en el campo. ¿No te gustaría? Me encantaría. Y en el género de terror, a través del socorrido tema vampírico, también se colaban algunos detalles de tensión sexual entre mujeres, como ocurría, por ejemplo, en La hija de Drácula, de James Whale. Estoy haciendo estudios de bustos de jóvenes. No te importa quitarte la blusa, ¿verdad? Supongo que no. ¿Quiere que me baje los tirantes? Sí. ¿Por qué me mira de ese modo? ¿No le sirvo? Claro que me sirves. Pero por norma general, lo más cercano al lesbianismo que se podía ver en la pantalla eran leves insinuaciones. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. La admiración que la señora Danvers profesaba por su antigua ama en Rebecca de Hitchcock iba mucho más allá de la fidelidad que se le supone a una sirviente, y el odio desaforado que Mercedes McCambridge sentía por Joan Crawford en Johnny Guitar hacía imaginar una historia de amor no correspondida. ¡Espérame ahí, Viena! ¡Te espero! Con la llegada de los años 60 y la desaparición del Código Hays, la censura se relajó en muchos aspectos, pero no así en lo tocante a la homosexualidad femenina, que seguía siendo un tema tabú, cuando no mal visto y condenable. Todo en ella es antinatural. ¿No le parece que una mujer de su edad debería tener un marido o por lo menos un admirador? Pues no, nunca lo ha tenido. Amistad entre mujeres, sí. Nadie tiene más amigas que yo. Ay, pero no esa demencial dedicación. En las películas, el amor entre mujeres se veía como algo enfermizo. ¿Por qué no está usted casada? Usted es atractiva, tiene unos ojos bonitos y un bonito cuerpo. Pero nunca ha tenido un hombre. Creo que ese es su problema.
Eso es lo que realmente desea. Lo que necesita. En La Zorra, por ejemplo, dirigida por Mark Rydell, un hombre se interponía en una pareja de 2 mujeres lesbianas y lograba convertir a una de ellas en heterosexual. Quiero que seas mía. Cállese. Escúchame. Dilo. ¿Qué? Que serás mi mujer. No puedo decirlo. Si puedes. Tú sabes muy bien que puedes. Que debe ser así. La otra, la que no renunciaba a su condición, moría aplastada por un árbol. Algo parecido ocurría en La calumnia de William Wyler. Shirley MacLaine acababa confesando que estaba enamorada de su amiga Audrey Hepburn. Escúchame. Te he querido de la forma en que ellos dijeron que te quería. Siempre ha habido algo anormal en mí, hasta donde me alcanza la memoria. Pero nunca supe lo que era hasta que ocurrió todo esto. Basta, no digas más tonterías. Tienes miedo de oírlo, pero yo tengo más miedo que tú. Soy culpable. Ante semejante revelación solo podía aspirar a una cosa. No puedo soportar que me mires. Todo es culpa mía. Me siento tan sucia que ya no puedo soportarlo más. La muerte. Así que Shirley MacLaine se ahorcaba en su cuarto. ¿Y en el cine europeo qué? Pues la cosa era parecida. Muchachas de uniforme, una película alemana estrenada en 1931, está considerada la primera película abiertamente lésbica de la historia. Das ginge noch. Und was meinst du? Bin ganz deiner Meinung. Es geht nicht mehr. Con la llegada del nazismo, la película fue prohibida y quemadas todas sus copias, y si hoy podemos verla es porque alguna se salvó oculta. En general, en el cine europeo el amor entre mujeres era también un tema tabú en las películas. No tendremos valor. No me conoces bien. Claro que te conozco. Eres capaz de desear la muerte a alguien, pero de ahí a matar. Por cierto, ¿deseaste mi muerte alguna vez? Yo no. Pero él me decía, no te preocupes. Con ese corazón no puede durar mucho. Y cuando muera compartiremos el colegio. En la película francesa Las Diabólicas, de 1955, Simone Signoret conspiraba con la esposa de su amante para asesinarle. Las dos dormían juntas y parecía bastante claro que se amaban, pero su relación nunca se verbalizaba claramente. No sé, tal vez sea yo algo reaccionario, pero no me niegue que es asombrosa esa situación. La mujer legítima secándole las lágrimas a la amante del marido. No, hombre, no, no. En Inglaterra, en 1968, un año después de la descatalogación de la homosexualidad como delito en el Código Penal británico, se estrenó la primera película sobre lesbianismo rodada en ese país, El asesinato de la hermana George, en la que ahora sí la protagonista era una actriz que vivía con su amante y no ocultaba en absoluto su condición sexual. Te has peleado con Alice, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? ¿Te gusta Marlene? ¿Nunca te han gustado las chicas que se dedican a ello profesionalmente? No, es cuestión de interesar. Depende de lo que se ande buscando, imagino. ¿Qué se anda buscando? ¿Cariño y compañía? Si quieres, puedes llamarlo así. Las historias de lesbianismo se convirtieron en habituales dentro del cine erótico en los años 70, muchas de ellas ambientadas en conventos de monjas o en cárceles de mujeres, que por lo visto generaban bastante morbo, pero dentro del cine comercial seguían siendo muy poco habituales. Siempre tenemos alguna historia que ocultar. Con la llegada de los años 80 la cosa empezó a cambiar poco a poco. Meryl Streep abandonaba a Woody Allen por otra mujer en Manhattan, y en Silgood, de Mike Nichols, la misma Meryl Streep y Kurt Russell compartían piso con Cher, que vivía su homosexualidad abiertamente. Hiciste un poco de ruido anoche, Dolly. Pues vosotros dos no sois precisamente de cine mudo. Os presento a Ángela, es esteticien. ¿Qué tal? Hola. Catherine Deneuve y Susan Sarandon vivían también un amor vampírico y lésbico en El ansia. Formas parte de mí y no puedo perderte. Después de cierto tiempo olvidarás lo que eras y empezarás a amarme, como yo a ti. Y hasta el correcto Steven Spielberg se atrevió a rodar una discreta escena lésbica con Whoopi Goldberg en El color púrpura. Nunca me pregunta lo que siento. Solo me se sube encima y hace sus cosas. Pero Silly, hablas como si hiciera sus necesidades encima tuyo. Pues eso es lo que siento. ¿Eso quiere decir que aún eres virgen? Sí, porque nadie me quiere. Yo te quiero. ¿Usted cree que soy fea? No es verdad. Creo que eres preciosa.
Pero probablemente la película más importante sobre el tema de la década de los 80 sea Media hora más contigo, dirigida por Donna Dates. Te juro que es la primera vez. Es maravilloso. Nunca había sentido nada parecido. En ella se veían algunas escenas sexuales entre mujeres, pero lo más importante, la película contaba con la mayor naturalidad y sin complejos la historia de dos mujeres que se conocían y se enamoraban la una de la otra. Mi vida ha empezado al conocerte. No me olvides nunca. ¿Cómo es el destino? Vengo en busca de un divorcio y encuentro el amor de mi vida. Te quiero. Estoy loca por una mujer de 25 años. Y yo también por ti. Finalmente todo cambió con la llegada de los años 90. Estaba avergonzada, era la única vez que había estado con una mujer. Para entonces, las lesbianas ya no se avergonzaban de su condición. ¿Le gustan las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? La vida privada de Chanel no es asunto nuestro. Y no tenían que ocultarse de nada. ¿No te has enterado de que no me interesan los tíos? Sí, pero debemos guardar la buena reputación. Me da igual lo que la gente hable a mis espaldas. Solo me interesa que tú sepas cómo soy y que me sigas queriendo. En 1993, un número de la revista Newsweek, que trataba sobre moda lesbiana, resultó el más vendido del año. Películas independientes como Salmon Berries estaban teniendo éxito y las grandes productoras vieron el filón económico. Tom Rothman, uno de los gerifaltes de la Metro, declaraba por entonces: las lesbianas son un público tremendamente desatendido, ansioso de películas sobre ellas mismas. Pues sí, quizá fuera por razones económicas, pero lo cierto es que a partir de entonces comenzaron a proliferar en las películas los argumentos románticos entre mujeres. ¿Sabéis? No hay espectáculo más maravilloso que el ver a dos mujeres que se quieren juntas. Los tiempos de cambio habían llegado. Cristina Garizábal, miembro de la Coordinadora de Lesbianas de Madrid. Yo creo que obviamente eso contribuye a dar una imagen más normalizada de las lesbianas, contribuye a romper con la invisibilidad social en la que hoy nos seguimos moviendo las lesbianas, y yo creo, y para mí también es muy importante, contribuye también a que las propias lesbianas nos veamos más reflejadas en la cultura, pues de la manera como realmente somos. En efecto, las lesbianas de la pantalla comenzaron a ser desde entonces mujeres normales, sin tabús ni prejuicios, y sus historias de amor como tantas otras. ¿Es una canción de amor? Ya se lo he dicho. La cantan dos mujeres. Parece una canción de amor. Entonces debe serlo. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
canción, compuesta por el maestro Ennio Morricone e interpretada por la cantante italiana Elisa, forma parte de la banda sonora de Django desencadenado, la película de Quentin Tarantino. Y volvemos de nuevo al cine español. En febrero del año pasado fallecía Reyes Abades, el gran especialista en efectos especiales del cine español. Ganó 9 premios Goya y estuvo nominado en más de 40 ocasiones. Nosotros recordamos su vida y su trayectoria profesional gracias a una entrevista que realizó TCM en colaboración con la Academia del Cine Español. Bueno, la vocación siempre la tenía porque siempre estuve muy inquieto desde niño en mi pueblo, que entonces sí había cine, ahora ya no hay cines, pero entonces había 2, y siempre veía la gente que moría en las películas. Dijo que usted le explicó lo que le pasa al que le dan un tiro en el vientre, que no tiene esperanzas de salir con vida. ¿Se lo explicó usted así? Sí. Cómo morían y en la siguiente película que había, porque entonces se veía mucho western, entonces había mucho western, en la siguiente película estaban otra vez vivos y esa inquietud la tenía siempre. Hallará 2 balas en su cuerpo, solo una es mía. Entonces vengo aquí a Madrid y conozco a la persona que sería mi padre cinematográfico, que se llamaba Manuel Vaquero, y ese es mi inicio en el mundo del cine. Él me introduce en este mundo, se empieza a trabajar con él de chaval en el año 68. Apagad la luz, lluvia, menos ¿Así? lluvia, menos. ¿Va bien así? Sí, no te muevas, preparado. Y él era muy atrevido, pero era siempre muy consecuente con todos sus actos. Y eso nos lo transmitió casi a todas las personas que trabajamos con él. Quizás yo fuera el más espabiladillo de la clase, pues seguramente que el más espabiladillo de la clase. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Nuestro trabajo es un trabajo de artesanos, es un trabajo de imaginación, es un trabajo de pruebas, es un trabajo que 3 y 2 no son 5 nunca. Nosotros ahora dependemos del actor, que el actor lo haga bien o lo haga mal, que el actor haga aquello que tú le dices que tiene que hacer. Es a veces peligroso. Aquí nadie ha matado a nadie, Seba. No ha pasado nada, joder. Le dan una pierna, todos lo hemos visto. Pero casi una tontería arriesgarse con nada, ¿no es que no se controla o qué? Lo he dicho muchas veces en toda mi trayectoria. Hacer una explosión de un coche. Jo, se tira por el fuego el cabrón este. Hacer un coche de 5 vueltas, de campana y que todo eso, o sea, es muy espectacular, pero no es lo más difícil. Para nosotros, aunque esté feo decirlo, es lo más fácil de hacer. Venga, vámonos, coño. Eso está ya... Joder, es que es precioso, ¿eh? Yo estaba nominado con muchas películas a efectos especiales y cualquier persona que lo vea dice, ¿pero dónde están los efectos? A verlo, haylo. He visto una película, Los Santos Inocentes, por ejemplo, con Mario Camus, una película que cualquiera que lo vea dice, ¿y dónde están los efectos en esta película? Pues tienen muchos, muy bonitos. ¡La Milana se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la Milana se vaya. Había una Milana que volaba, que hacía todo, y luego había una Milana que iba, que incluso en algunos planos, lógicamente era de mentira, pero bueno. Hace 18 años, un español, Francisco de Orellana, recorrió este río hasta su desembocadura en el mar. Ahora, uno de sus capitanes, Alonso de Esteban, nos acompañará y servirá de guía. Él ha visto a las amazonas, que guardan las puertas del Dorado. Yo he ganado Goyas en las que creo, y es difícil reconocer, en las que creo que no me lo merecía, y sin en cambio en esa película, o sea, diseñar ese barco, diseñar esa comitiva que iba siguiendo al Dorado, por ese río, por esa historia, o sea, para mí fue 9 meses que siempre dije, fueron 9 meses que para mí fueron como 9 años de mi vida que me dejé allí. Con nosotros vienen también los indios brasiles que han remontado los grandes ríos. Uiracuru nos conducirá al país de los Omaguas y del Dorado. Y fue una película muy dura, muy dura y poco gratificante. Fue una aventura como la de Los Conquistadores, fue una aventura, pero yo la recuerdo con muchísimo cariño. Haría otra vez el Dorado. Yo os prometo que en esta expedición de conquista y poblamiento llenaremos nuestras manos con el oro del Dorado. Yo no había hecho eso nunca y eso lo aprendes, lo tienes que aprender con Carlos Saura. Yo no había hecho deprisa persecuciones de coche, yo no había hecho una película de macarras y de gente que... O sea, y tienes que aprender a esa vida, tienes que aprender a hacer ese trabajo. Cuando digo muchas veces que con los directores he aprendido, me han enseñado porque te han puesto delante de ti un papel que dice, ahí hay unas palabras que tienes que realizar y dice, ¿y esto cómo lo hago? Y tú tienes que
buscarle las vueltas, o sea, con cada uno he ido aprendiendo cosas, y ellos son los culpables de que yo haya llegado a tener mi trabajo, el éxito que he tenido, pues gracias a que ellos me han exigido hacer mi trabajo bien hecho, yo lo he aprendido todo. Tengo que vender mi alma al diablo. Alex, estás arriba en la terraza y estás en el borde de la terraza y no te agarra, casi te echa para abajo y te lleva al límite. Alex es de los directores que te lleva al límite. ¡Joder, qué alto! ¡Mirad de abajo! ¡Cuidado, imbécil! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Deja de moverte y está muy alto! Y cuando estás en el límite le dices que ya no puedo más y vale, pero al límite ya te ha puesto ahí, ¿eh? Y he hecho dos pelis con Alex y la verdad es que muy bien. Y yo no todo lo he hecho bien, ¿eh? Yo soy humano, tenemos, y a veces puedo presumir que no han sido muchas las cosas, pero sí ha habido trabajos que no han salido todo lo bien que yo hubiera deseado, o sea, así de claro. Abre los ojos. Abre los ojos, no guardo yo buenos recuerdos de la peli, no. Es una peli que tuvimos algunos problemillas, algunos pequeños problemas. ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad puede que no la soportaras. El accidente primero no salió muy bien a la primera, lo hicimos a la segunda, y a la segunda ya íbamos un poco limitados, o sea, a la hora de elegir el decorado donde teníamos que hacer el accidente no estuvo bien elegido. No estuvimos a la altura que Alejandro Amenábar se merecía, yo creo, ¿no? Amigos para siempre, mi true always be my friend. A mis per amics a l'Oda Canorel. Best for life, not just a summer or a spring. Ay, amigos para siempre. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho, y ahí está, la historia así lo reconocerá. Es de los efectos en vivo y en directo que a más millones de espectadores se les engañó. Es lo que hemos dicho antes, hacer la mentira, hacer la verdad es muy complicado. Entonces, pensar que esa flecha es la que encendía el pebetero, la gente así se lo tragó y así tengo una carta yo de Maragall que lo reconoce. La sincronización del encendido simplemente fue perfecta. Cuando yo empecé en el año 68, siempre que íbamos a una película nos llamaban los de efectos especiales, que suena de otra manera distinta. Yo empiezo a una transformación de esta profesión, y lo digo muy orgulloso de haber conseguido que la profesión de efectos especiales en España sea reconocida, sea respetada. Yo tengo 9 Goyas, pero yo ahora vengo de trabajar, me voy a trabajar, mañana trabajaré, y de verdad, creedme, no lo hago por dinero ni muchísimo menos, lo hago porque mi trabajo me gusta, me encanta, lo siento, lo vivo, disfruto con ello. Yo la única cosa que puedo decir, y que la diré siempre, y muy orgulloso, es que habré hecho miles y miles y miles y miles de efectos. Reyes Abade nunca ha hecho daño a ninguna persona, a nadie. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Be firm, be fair, be sure, beware, on your guard, take care, while there's such temptation. One thing leads to another, too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset the card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Too close for comfort. Please, not again. Too close to know just when to say when.
composición de Diane Reeves pertenece a la banda sonora de Buenas noches y buena suerte, la película dirigida por el actor George Clooney, en la que se recordaba el conflicto entre el periodista televisivo Edward Murrow y el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. La película contaba con una banda sonora de jazz blues interpretada por Diane Reeves, con la que la cantante ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz del año 2006. Pero seguimos. Los últimos minutos del programa van a estar dedicados a uno de los mayores gigantes de la historia del cine, el cineasta ruso Sergei Eisenstein, uno de los pioneros que contribuyeron decisivamente a desarrollar el lenguaje cinematográfico. Todo ello a pesar de las zancadillas que una y otra vez sufrió a lo largo de su carrera. En 1917, la Revolución Soviética había sacudido las estructuras políticas de todo el mundo. El cine no se quedó al margen de ese terremoto social y se convirtió en un arma más del combate revolucionario. Lenin pensaba que el cine debía convertirse en el medio de propaganda e información más eficaz para las masas, sobre todo en un país en el que la mayoría de la población era analfabeta. Nuestro cine no es un medio de pacificación, sino una acción de combate. Nuestro cine es ante todo un arma cuando se trata de un enfrentamiento con una ideología hostil. Es una herramienta cuando está encaminado hacia su actividad principal, influir y transformar. Bajo esta premisa trabajaron los grandes directores rusos de la época, como Pudovkin o Dovzhenko, pero el gran coloso del cine soviético iba a ser Sergei Mikhailovich Eisenstein. Eisenstein estudió ingeniería, aunque su amor por la pintura y el teatro pronto decantaron su vocación artística. Empezó a trabajar en algunas obras teatrales, pero eran tiempos de cambio en Rusia. El zar había sido destronado. No os dejéis engañar por la quietud de las calles. La tensión va por debajo. ¿Cuánto tiempo le queda al gobierno de Kerensky? Cuestión de días. Los bolcheviques harán huelga. Al estallar la revolución, el futuro cineasta se alistó en el Ejército Rojo. Así se contaba en el documental de Giancarlo Bertelli, Eisenstein, La vida es espectáculo. Tras asistir personalmente a las escenas de la revolución en las calles de San Petersburgo, yo también experimenté la vida militar con las marchas, los ejercicios y los huesos incinerados. Vi la muerte y sentí la realización de la historia, la temática de mis films monumentales aún por realizar. Al terminar la guerra estudió teatro y escenografía con Meyerhold, el famoso director teatral, pero pronto emprendió el vuelo por sí mismo. Al fin llegó mi primera producción con un espectáculo que era una mezcla de teatro, circo, music hall y que incluía también un film. El film se titulaba El cine diario de Gumov. En él, mi amigo Grigori Alexandrov, con frac y sombrero de copa, hacía el papel de Mandrake en una aventura del hombre enmascarado. Por aquellos años, una copia de Intolerancia, la película de David Ward Griffith, llegó a la Unión Soviética y gracias a ella los cineastas rusos descubrieron asombrados las innovaciones artísticas que ofrecía. Muchacho, Griffith es el invento más importante del cine desde la cámara tomavista. Estudiando Intolerancia, Eisenstein se dedicó a destripar las leyes que encerraba el cine. Sus estudios se centraban sobre todo en el montaje de las películas. Para él, el montaje era algo más que una suma de planos. De dos imágenes yuxtapuestas podía surgir una tercera. Por ejemplo, de la imagen de un ojo y de la del agua surgía la idea de llorar, o de la de una puerta y una oreja, la idea de espiar. Estaba convencido de que el cine era la síntesis de todas las artes, capaz de implicar totalmente al espectador. Con esta intención realicé La Huelga, un film con un fuerte contenido. La película giraba en torno a la represión de las reivindicaciones de unos obreros metalúrgicos. Por primera vez la masa, y no unos personajes concretos, era la protagonista de un drama cinematográfico. La Huelga no se estrenó en el extranjero debido al boicot que se hacía por entonces al cine revolucionario. Su siguiente película, en cambio, se convertiría en todo un hito de la historia del cine, El acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin cuenta la sublevación de unos marineros ocurrida en el puerto de Odessa en 1905. La película tiene un ritmo preciso, casi matemático. Apenas hay movimientos de cámara. El movimiento queda determinado por la acción y el montaje. La escena más famosa es la de la escalinata, en la que los soldados masacran al pueblo que se manifiesta en solidaridad con los marineros. La fuga en perspectiva por las escaleras fue fruto de mi imaginación. Pero la idea de la gente corriendo y rodando se me ocurrió observando caer unos huesos de cereza desde lo alto de la escalinata.
¿Quién iba a pensar que con esta secuencia yo desvelaría al mundo el ritmo del cine? Eisenstein crea un tiempo artificial. Lo que sucede en apenas unos segundos se convierte por obra del montaje en 6 minutos de drama, angustia y muerte, gracias a una perfecta combinación de primeros planos, planos generales y travelings. En total, son 160 planos que forman uno de los momentos más significativos del arte cinematográfico. La mañana siguiente a la proyección del Potemkin me desperté famoso, como le había sucedido a Zola con su primera novela. La película tuvo un impacto tremendo no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. El crítico e historiador de cine Roman Guber recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió cuando la censura de Suecia prohibió la película. Como él no quería perder esa inversión, rehizo el montaje. Y entonces hay una escena en la cabeza de Potemkin en el cual los marineros sublevados se levantan, encuentran la oficialidad y luego son reprimidos. ¿Qué hizo? Ese hombre cogió los planos del fusilamiento o de la represión de los oficiales y los puso al final. De modo que con ese final, ¿qué ocurría? Que la rebelión no triunfaba. Y así circuló, la exhibición de la Parada Potemkin en Suecia circuló como una película contrarrevolucionaria, donde la moraleja era que el que se subleva, la palma. Convertido ya en el principal director soviético, en 1927 le encargaron la realización de Octubre, una película épica sobre la revolución bolchevique. 6 meses de rodaje, 100.000 extras en pantalla. La película fue una superproducción a lo grande. Recreó la Revolución Rusa en una película como si volviese a ocurrir. Aunque la suya fue más grande y mucho mejor que la original. Y también el doble de cara. Cuando Eisenstein rodó su versión, los barrenderos se quejaron. Les costó 3 días limpiar los cristales rotos. Dijeron que la primera vez la gente había sido más considerada, que no habían causado tanto alboroto. Eisenstein dispuso de todos los medios a su servicio, pero por primera vez chocó con la censura del gobierno. Casi un tercio del film fue mutilado, muy a pesar del director, para eliminar así todas las referencias a León Trotsky, que había caído en desgracia. Soy un trotskista convencido al 100%. Una raza en vías de extinción. Y no sería ese su único choque con el gobierno de Stalin. También La línea general, un film sobre la colectivización, fue muy atacado por la burocracia gubernamental. No gustó, aunque en el aspecto técnico contaba con toda mi experiencia. Fue entonces cuando llegó la llamada de América. En 1927, Mary Pickford y Douglas Fairbanks de Universal Pictures, la empresa de Charlie Chaplin, vieron Potemkin y me invitaron a Hollywood para hacer una película. Joseph Schenck apareció con un contrato de Hollywood en el bolsillo, aunque pronto estuvo en mi bolsillo, y luego mis bolsillos se llenaron de felicidad hollywoodense. En Hollywood se hizo amigo de Chaplin y de Walt Disney y se dio a la buena vida mientras preparaba algunas adaptaciones literarias con la idea de llevarlas a la pantalla. Es mi primer traje americano. Me lo compré para pasear por Sunset Boulevard con Charlie Chaplin y le tengo cariño. No podría separarme de él. Pero el anticomunismo imperante en el país fue un lastre demasiado grande. Políticos y periodistas criticaban duramente la presencia del director soviético en suelo americano. Paramount Pictures no podía permitirse tan mala publicidad. Así que, adiós Eisenstein. Judío, rojo, alborotador y comunista. Era el momento de tomar nuevos aires. Cuando machacaron mi contrato con Hollywood, no podía volver a Moscú con las manos vacías. Casualmente, conocí a Flaherty, el director de Nanook el Esquimal. Flaherty hace películas con personas que no son actores, como yo. Consiguió convencerme de que podía hacer una película independiente en México sin usar actores. Hablé con Chaplin y le pareció una buena idea. México está de moda entre casi todos los amigos de izquierdas que Chaplin tiene en California. Uno de estos amigos era el escritor Upton Sinclair. Él y su mujer se comprometieron a financiar la película y de esta forma Sergei Eisenstein llegó a México. ¡Diego! Sergei, mi buen amigo. Sea bienvenido. Gracias. Frida. Sergei, bienvenido. Durante 8 meses el director rodó imágenes para una película que se iba a titular Que viva México. Con esos 150 kilómetros de cinta te puede salir una película de más de 20 horas, lo cual es estúpido e intolerable. Griffith usó 300 kilómetros de cinta para intolerancia. Von Stroheim usó 150 kilómetros para avaricia. Es normal utilizar tanta cinta y el proyecto que tenemos aquí abarca la totalidad de México. Sin embargo, Eisenstein no consiguió acabar la película. Su visado caduca dentro de 20 días, señor Eisenstein. Le da tiempo a acabar la película con el material de que dispone y un presupuesto de $1000. Todo tiene un límite. Hay que poner fin a este asunto. Una aventura larga, prolongada e irresponsable que por desgracia no lleva a ninguna parte. La película quedó inconclusa y solo se terminaría 30 años después cuando una amiga del director logró recomponer su montaje.
Al volver a la Unión Soviética, el gobierno le sentó a escribir textos académicos de teoría cinematográfica. Sergei Eisenstein, algunas veces director de cine ruso y otras director de cine ruso retirado. Pero en 1936, Stalin pidió al director que realizara una película que pusiera de manifiesto el peligro de una posible invasión alemana. De paso, debía exaltar la figura del líder, al que el pueblo debía obedecer para que le condujera por el buen camino. De esta manera nació Alexander Nevsky, otra de las obras maestras del director. Su argumento es el patriotismo. Pero en lugar de la muchedumbre, el héroe protagonista es un individuo, Nevsky, príncipe pescador, Cherkasov, que en el siglo XIII venció a los caballeros teutones. Esta vez la epopeya patriótica sí gustó al Politburó. Con Nevsky obtuve finalmente el reconocimiento oficial, la Orden de Lenin. El film fue acogido con éxito. Pero la aprobación no le duraría mucho. Durante la década de los 40, Eisenstein se embarcó en el gran proyecto de contar en 3 películas la biografía del zar Iván IV, conocido como Iván el Terrible. El primer capítulo de la trilogía fue bien recibido, pero el segundo, La conjura de los boyardos, fue entendido como una crítica al todopoderoso Stalin, y Eisenstein cayó de nuevo en desgracia. Eisenstein ha perdido su antigua confianza en la Unión Soviética, punto. Dudo que al pueblo ruso le interese su trabajo, punto. Atentamente, Stalin. La segunda parte fue prohibida y no se estrenaría hasta 1958. La tercera quedó inconclusa, ya que el director cayó enfermo. Una vez interpreté a Leonardo da Vinci muriendo en los brazos de Francisco I en Amboise. Eisenstein morirá como Leonardo. Sergei Eisenstein no murió en brazos de ningún rey, sino a causa de una hemorragia tras sufrir un infarto. De esta forma, con tan solo 50 años, desaparecía uno de los mayores genios que ha conocido el cine. De decir adiós, y hoy lo vamos a hacer con esta melodía compuesta por Bill Conti para la banda sonora de Una mujer descasada, una comedia dirigida por Paul Mazursky en 1978. Regresamos mañana a la misma hora. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez.